Bienvenidos a Astroarmónico. En este vídeo voy a hablarte de la traducción de la luz. ¿Qué es la traducción de la luz? Es una técnica de canalización. ¿Y qué es la canalización? La canalización significa que una persona, en este caso yo, actúo como canal para transmitir información que no es mía, que no es elaborada por mí, que no está filtrada por mí, mi canal. Básicamente yo hago de canal, por eso se llama canalización. ¿Y qué es lo que se canaliza? Se canaliza información de los guías espirituales. ¿Y qué es esto de los guías espirituales o para qué quiero esta información? Esta información es una información que proviene de los guías. Los guías están en otro plano y los guías saben lo que está ocurriendo a la persona y saben lo que es más conveniente. Es decir, nos acompañan en nuestro proceso evolutivo para que sepamos qué es lo que no estamos viendo, qué podemos hacer para evolucionar, qué es lo más beneficioso para la persona, para que tome conciencia de sus patrones inconscientes, patrones psicológicos. Entonces, no es una ayuda a nivel predictiva o de distracción, de quiero saber qué me va a pasar dentro de medio año. Ese no es el objetivo de esta técnica ni de los guías espirituales, porque ellos están para ayudarnos en nuestro proceso de crecimiento personal. Entonces, ¿para qué sirve la traducción de la luz? Básicamente sirve para aprender de uno mismo, para conocerse, para entender en qué punto se encuentra una persona, porque muchas veces las personas no sabemos dónde nos encontramos, estamos como haciendo cosas de forma automática. Entonces, en las sesiones que hago individualmente, muchas veces sí que es recomendable empezar en qué momento me encuentro, qué está ocurriendo en mi vida, y ahí los guías dan una información del punto evolutivo en el que se encuentra para que tome conciencia de qué es lo más conveniente, qué es lo que necesita. Es como saber qué es lo que le conviene en ese momento. Igual que los árboles tienen unos ciclos en los cuales pues están alimentándose, en los que florecen, en los que dan el fruto, las personas también tenemos ciclos en los cuales en determinado momento necesitamos unas cosas u otras. Entonces, la información de los guías nos ayuda a entender sobre todo en qué momento nos encontramos y qué es lo que necesitamos. ¿Para qué más sirve esta técnica? Pues sobre todo para ver aspectos inconscientes, para ver la realidad del que está o el propósito que tiene una relación, de una situación concreta. Por ejemplo, si una persona tiene un problema económico grave o una situación comprometida en su trabajo o con familiares, los guías van aportando luz porque es como que poniendo sobre la mesa esa información inconsciente que la persona no ha visto y que se ha resistido en cierto modo. Entonces ellos dan esta información para que la persona pueda hacer el cambio, pueda tomar conciencia, pueda responsabilizarse, pueda entender lo que le ocurre y cuál es el siguiente paso. ¿Y cómo dan esta información? Pues básicamente el funcionamiento de una sesión siempre es a base de pregunta-respuesta. Todo parte de la pregunta de la persona. ¿Por qué es la pregunta de la persona el inicio? Porque es el punto de partida. Los guías normalmente dan la información que la persona está preparada para asimilar. Entonces, parte de qué es lo que yo quiero saber, qué estoy dispuesto a saber. En la medida que uno pregunta, los guías le van dando información. Cuando se le da la información, la persona puede repreguntar, puede profundizar, puede pedir que sea más concreta la respuesta o ver en qué ámbito se aplica esa información que se le acaba de dar. Con lo cual, los guías también están respetando el proceso evolutivo de la persona. Es decir, dan esa información que la persona necesita, quiere y en ese momento es positivo para su evolución. No le dan una información contraproducente o una información que le dé miedo, que le provoque más miedo, o una información que le pueda privar de un aprendizaje. Todo al contrario, le dan la información que le va a beneficiar para que experimente la experiencia más positiva para esta persona. Entonces, en la medida en que una persona tiene un ritmo determinado, los guías se van acoplando a ese ritmo. Por eso esta técnica, lo bueno de esta técnica es que diríamos que se acopla al ritmo de cada persona. Una persona tiene un nivel más superficial, los guías respetan esa predisposición, esa receptividad. La persona tiene ya un nivel como más avanzado de cuestionamiento respecto a patrones inconscientes, los guías también se acoplan a ese nivel de información. Por eso es una información que se acopla al nivel que está la persona. Además, los guías también utilizan un lenguaje a veces
muy sencillo, muy práctico, muy metafórico cuando se le pide también. A veces se puede decir, ¿me podéis decir una metáfora, una explicación o necesito más información respecto a esto? Y utilizan a veces como metáforas muy simbólicas que le llega a la persona porque ellos también saben cuál es el lenguaje como que más le puede llegar a la persona, que le puede tocar emocionalmente. Entonces, todo esto es importante. También es importante el momento evolutivo en el que se encuentra la persona, como estoy comentando. Entonces, los guías saben qué momento se encuentra la persona. Si no se da más información y la persona no pide más información es porque los guías saben cómo, en qué punto se encuentra, hay que respetar, necesita un proceso de asimilar más información. E incluso cuando en sesiones hay personas que han preguntado, ¿qué más tengo que saber? Y le han dicho los guías, hasta ahora la información que te hemos dado es la que puedes asimilar, no estás preparado para asimilar más información. Y se ha visto posteriormente con la actitud de la persona que no estaba preparada para más información y que esa era justo la información que le hacía falta, en que necesitaba un tiempo para asimilarla. Con lo cual, en ese caso, también los guías se adaptan, son respetuosos, porque saben el punto en el que se encuentra esa persona. La otra cuestión importante es de cómo hacer las preguntas y qué tipo de preguntas. Con todo esto, siempre es importante tener en cuenta el punto en el que se encuentra la persona, si hay autoengaño o no en la persona. Es decir, hay una información que una persona puede creer que es cierta, pero que no lo es. Entonces ahí es importante que la persona tenga una actitud abierta y de cuestionamiento y no de cosas por hecho. Sobre todo cuando se va a preguntar sobre el futuro, pero también sobre el presente. Por ejemplo, dentro de medio año voy a estar con esta persona. En lugar de preguntar eso, sería más interesante qué es lo que está ocurriendo ahora con esta persona, porque estás dando por hecho que ahora estás bien con esa persona y que en un futuro seguramente puedes estar o no estar, pero es que te estás saltando el paso previo y ahora estás bien. ¿Qué está ocurriendo ahora? Parecen cosas muy obvias o muy como de sentido común, pero muchas personas o muchas veces las personas no se dan cuenta de este punto de autoengaño, con lo cual es importante que haya esa parte a la hora de preguntar, de cuestionarse si lo que está preguntando es cierto ahora o no lo es. Y a partir de ahí la información es más útil, porque los guías, si la persona no está abierta al autoengaño, no se lo van a mostrar. En la medida que una persona se vaya acercando o tenga esa receptividad, los guías le van a dar la información, pero es importante que esté de entrada esa predisposición. Así que con todo esto es muy importante cómo hacer las preguntas. Entonces, preguntas del tipo, ¿qué está ocurriendo en esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta relación de pareja? ¿Qué aspectos inconscientes están operando en mi relación laboral? Por ejemplo, ¿qué es lo que no estoy viendo respecto a qué me estoy resistiendo? Toda esa información, todo ese tipo de preguntas son muy útiles porque van más al grano. Las ventajas de esta técnica, pues sobre todo que en esta técnica la persona no necesita explicar nada, no necesita dar el contexto, con que la persona ya venga con las preguntas preparadas directamente. Por ejemplo, ¿qué me está ocurriendo con el trabajo? ¿Qué es lo que no estoy viendo en el trabajo? A partir de ahí ya los guías van dando todo el contexto, le van plasmando todo lo que está ocurriendo. Entonces es una técnica que ahorra tiempo respecto a otras técnicas, por ejemplo, de psicoterapia, en las cuales el paciente empieza a explicar el contexto. Ahí no, ahí directamente ese tiempo se ahorra y se va directo. Entonces es una técnica para mí muy útil, muy directa, porque se va al grano de lo que se está preguntando y se va tocando en función del punto receptivo de la persona, con lo cual, si una persona está dispuesta a confrontar ciertas creencias o ciertos aspectos de su vida, se le va a dar la información. Entonces se adecua mucho al punto en el que está la persona. La otra gran ventaja es que utiliza un lenguaje muy llano, muy sencillo, muy práctico, que la persona entiende, no es abstracto, no es como psicológico, impersonal, no es personal de la persona y sobre todo se suele tocar con aspectos emocionales que son bastante reveladores o como cercanos, porque los guías, aparte de que transmiten una información verbal, también hay una información
a otro nivel energético porque conectan con esa parte. Entonces, es fácil para la persona conectar normalmente. También quería comentar que hay personas que no han entendido o no conocen la canalización, pero por ejemplo hay enseñanzas que actualmente están muy de moda, como el curso de milagros, que son textos canalizados, es decir, canalizados por una persona. La información no es de una persona. Con esto quiero decir que con esta técnica la información no es mía, hago de canal, pero esa información existe. Y ejemplos de casos, por ejemplo, ha habido personas que han preguntado respecto a su situación personal cuando ya intuían que la situación personal de pareja había un alto engaño y ahí se ha como, sobre todo, puesto sobre la mesa todo aquello que la persona intuía y que ya veía que ya era momento realmente había un alto engaño importante respecto a qué tipo de relación tenía con la persona y que ya no tenía sentido porque se estaba autoengañando o respecto a cuestiones, relaciones laborales, cuando la persona quería dejar un trabajo pero no había hecho como una asimilación, un sentirse merecedor de dejar el trabajo y los guías le han dado unas pautas de cómo aún no era el momento de dejar el trabajo porque aún necesitaba hacer un trabajo previo de asimilación, de recuperación, de valoración propia. Por ejemplo, un caso de una persona que quería dejar el trabajo pero lleva muchos años en el trabajo, pero no quería irse sin la indemnización, pero los guías le decían que aún no estaba preparada para hacerlo de una manera, diríamos, aceptando el resultado que se diera. Cuando la persona cogió la confianza de lo que quería y de no aferrarse a tener que irse con una indemnización, sino como aceptar el resultado, que es lo que le dijeron los guías, ahí es cuando ya después, al cabo de unas semanas, la persona fue capaz de expresar su opinión respecto a si quería continuar o no en el trabajo, pero ya haciéndolo desde el desapego. Y entonces la empresa le propuso un acuerdo y una indemnización. Con todo esto quiero decir que los guías van dando la información para que la persona integre esos aspectos y que el resultado sea lo mejor posible para el punto en el que se encuentra. Actualmente estoy realizando sesiones individuales de traducción de la luz y también sesiones grupales, así que si estáis interesados podéis visitar mi página web www.astroarmonico.com. Un abrazo.